que a lo mejor ya está muerto el papá. ¿Ya está esto transmitiendo en vivo? Sí, ¿verdad? ¿No dice transmitiendo? Dice vivo. Ya te están metiendo. ¿Ya? Ya estás transmitiendo. Ok. Bueno, pues ya voy a empezar. Sí, ya estás bien. ¿Sí? Ok. Bueno, pues ya voy a empezar. Sí, bueno, buenas noches. Hola, Apo, buenas noches. Pues hola. Esta noche me tocó otra vez compartir con ustedes. Yo le doy gracias a Dios por esta noche en que, hola Manolo, en que podemos reunirnos de manera virtual para compartir y platicar un poquito acerca de algo que Dios me regaló hace unos días, que yo pensé que era nada más para mí, bueno, que era algo pues que yo leí, que recordé y pues resulta que era algo que iba yo a compartir. Entonces, pues bueno, gracias a Dios que me dio este pasaje que me puso hace unos días. Y bueno, pues primero quiero que me acompañen a orar. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, Padre bueno y santo, te doy las gracias, Señor, por este día, por esta noche, Señor, en que me das la oportunidad de compartir algo que tú me has dado, Señor, para mis hermanos, Padre, para mí y para mis hermanos. Te pido, Señor, que me ayudes a tener un buen orden en mis pensamientos, Señor, en mis palabras, para dar lo que tú me diste, Señor. Te doy las gracias, Padre, por mis hermanos que se van a conectar, los que están conectados, Señor, por quien en algún momento pueda ver esto, Señor, que sea de utilidad para ellos, de bendición, Señor. Ese es el propósito que tiene, Señor, cuando nos permites compartir de ti, Señor, que sea para la bendición de alguien más, primero de la persona a quien se lo mandas, pero para que no se quede ahí nada más, sino para que pueda bendecir a otros, Señor. Te doy las gracias, Padre, por la vida de mis pastores, Señor, que tú los guardes y los lleves en el hueco de tu mano en todo tiempo, Señor. Te doy las gracias, Padre, por la palabra que tú les das para nosotros, Señor, que por sus enseñanzas, Señor. Y bueno, Padre, pues por todas tus bendiciones, por tu misericordia y tu amor, Señor, siempre te doy las gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Padre, y gracias, Señor, nuevamente por esta palabra que me regalaste, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues hola Lili, buenas noches. Hola Lulu, buenas noches. Hola Berta.
Buenas noches, buenas noches. Pues bueno, miren, hace unas, no sé, 2 semanas creo, eh, volví a encontrarme con una historia que ya en algún momento habíamos leído en la Congre hace ya mucho tiempo y, y me acordé que ya la había leído, pero pues ahora fue diferente. Siempre que a veces hemos oído una misma historia o una misma palabra en algún momento y después de un tiempo la volvemos a escuchar o a leer y nos va dando como más, ¿no? Nos va eh, dando un poco más de contexto o nos habla en otras áreas de nuestra vida. Yo creo que en el momento que la escuché, o sea, pues sí la oí y no creo que no profundicé tanto en, en esta historia, pero bueno, hace unas semanas que la volví a leer, la volví a encontrar, eh, estuve buscando para leerlo bien y pues primero se me hizo una historia de amor muy bonita, así como de telenovela de las clásicas de antes. No sé ahora cómo estén, pero de antes eran muy clásicas. Y es acerca de la historia de Oseas, que fue un profeta, está en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, y de su esposa. Entonces, bueno, esta historia es acerca de este profeta que un día Dios le dice que se case con una mujer que, bueno, uno pensaría que un profeta, un varón de Dios, pues tendría destinado y lo ideal es que se busque una esposa pues que vaya conforme a los mejores pensamientos, preceptos y lineamientos de Dios, ¿no? Una mujer pura, una mujer que ame a Dios más que a sí misma, más que a todo, y que sea un ejemplo para su comunidad, que sea una mujer, eh, ahora sí que esa ayuda idónea para ese profeta, una mujer entregada a Dios. Eso pensaríamos cuando pensamos en que un profeta o un varón de Dios se case con alguien, con una mujer, ¿no? Esa sería como que lo ideal. Pero resulta que en esta historia a Oseas Dios le dice que vaya y se case con una mujer fornicaria. Aquí en el libro de Oseas, en Oseas 1, 2, le dice a Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y bueno, fue obediente Oseas y buscó a esa mujer y se casó con Gomer. Ajá. Y esa mujer pues era una prostituta, según lo que entendemos aquí en la lectura. Era una mujer que ya había conocido varios varones, ¿no? Ya tenía una historia ahí atrás. Entonces, él obedece a Dios. Aquí no dice si se preguntó, pero ¿por qué me mandas una mujer así? O, pero pues yo qué culpa tengo. O sea, no se preguntó nada. Aquí no dice que se preguntara, que dijera que no. Que él simplemente obedeció, buscó a esta mujer y se casó con Gomer. Y tuvo descendencia, tuvo hijos, tuvo 3 hijos. 2 hombres y una mujercita. Y bueno, obviamente convivieron varios años, fueron una familia normal, ¿no? Como cualquier familia, mamá, papá, hijos. Y después de unos años, no dice aquí cuántos años, resulta que Gomer, a pesar de que, digo, una mujer en una condición en esos tiempos y en estos tiempos también,
pues no creo que haya sido una mujer muy bien vista por los demás. Sin embargo, un varón de Dios, un hombre íntegro, la tuvo como mujer, le dio una casa, la mantuvo, le dio sustento, le dio un nombre honorable. O sea, podríamos decir que qué más podría pedir ella, ¿no? Seguramente le demostraba amor, porque pues Dios no creo que haya mandado a Oseas a casarse para no tratarla amorosamente a su mujer. Pero pues ella no, en algún momento ya no se sintió a gusto, o se acordaba más de lo divertido quizás que había sido su vida anterior, o lo emocionante, o no lo sé, lo que ella haya pensado, y en lugar de quedarse con su esposo honorable, con su vida honorable, quizás resuelta y con sus 3 niños, decidió irse y regresar a ese lugar de donde la había sacado Oseas. Y bueno, ella pues ya siendo, ya trabajando pues en su profesión, empezó a tener pues bienes, ¿no? A poderse mantener, a tener cosas que quizás a ella era lo que buscaba, ¿no? O quería, no lo sé. Pero ella empezó a tener una entrada de dinero, un capital, y a vivir de esa profesión, ¿no? Y pues yo creo que a lo mejor ni se acordaba de sus hijos ni de su esposo, ¿no? Y si se acordaba, pues de todos modos ella seguía ahí. Pasó un tiempo y empezó a tener dificultades ella, empezó a pasar por un desierto, ¿no? Podría decir, y estar mal, ¿no? Y pues toda esta situación de Gomer llegó otra vez a oídos de Oseas. Y Oseas, teniendo conocimiento de esto, hizo algo pues admirable. Dios le dice aquí en Oseas 3, aquí nos dice Oseas, en Oseas 3:1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. En el 2 dice Oseas, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Entonces, Oseas otra vez recibe la instrucción de Dios de que vaya por su mujer, aunque tuvo otra vez una recaída en esa vida que no era la mejor. Él la compra, o sea, ya la estaban vendiendo como esclava, por eso la compró, ¿no? Porque la estaban vendiendo. La compra y todavía le hace una promesa de amor, ¿no? Le dice, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, no tomarás otro varón, y yo haré lo mismo contigo. Cuando yo regresé a esta historia, me conmovió mucho. Yo, fue así como, así casi me daban ganas de llorar. Me conmovió mucho porque manifestaba el amor de este hombre por esta mujer, ¿no? Que a pesar de todo, la vio por ella, la rescató, la rescató una vez, la volvió a rescatar, y tuvo un compromiso con ella, ¿no? Le perdonó todo,
por eso hizo ese compromiso. Entonces yo, esta historia, bueno, igual la encontré, la busqué en YouTube y se la mandé a mi esposo y le dije, ay, qué bonita historia, ¿no? Porque para mí era así algo como muy romántico, muy bonito, de mucho amor. Y sí, ¿no? Digo, parece como una telenovela clásica, ¿no? Así como La Cenicienta que rescatan y quieren. Y se me hizo algo muy, muy, muy bonito, viéndolo así como por encimita, ¿no? Como la historia nada más. Pero esa historia estuvo así como rondando, seguí recordándola y seguí pensando en ella. Hola Ángeles, buenas noches. Y empecé a pensar, bueno, si esa historia, bueno, fuera ahorita o fuera antes, ¿qué hubiéramos hecho o dicho los que la conociéramos esa historia, ¿no? Los que supiéramos, o que fuera así como que alguien cercano de la familia o de la iglesia, ¿no? Pues yo creo que lo primero es que hubiéramos dicho, ay, o bueno, no sé si todos, pero yo creo que a lo mejor yo voy a hablar por mí, hubiera dicho, ay, pues Oseas, tanto cuidarse tanto tiempo para que vaya a caer con una mujer así. Ay, ya, quién sabe qué tanta historia traerá esa mujer. A ver si no le hace una trastada. Cuando finalmente teniendo poca fe en esa mujer, ¿no? O a lo mejor, ay, pues ojalá lo cuide mucho ella porque hombres así pues no va a encontrar que la perdonen tanto. Y cuando después deja al marido con los hijos, otra vez la juzgadera, ¿no? Pero el tonto que se esperaba que una mujer así pudiera ser, esa mujer seguro se va a ir al infierno porque dejó a sus hijos. Entonces, después de pensar en lo bonito de la historia, pensé, ¿qué haríamos si conociéramos un caso igual? Seguramente juzgaríamos mucho, quizás siendo un poco cínicos, ¿no? Cínicos me refiero al hecho de dar por sentado quizá lo malo, ¿no? Estar esperando lo malo, estar profetizando lo malo, ¿no? Lo feo. Y hubiéramos ido por esa cosa de juzgar. Y entonces dije, bueno, bueno, leyendo todo lo que habla, tanto Oseas y después cómo empieza, se ve la similitud, es un ejemplo, ¿no? de lo que Dios hace con su pueblo, de cómo son el pueblo o cómo somos sus hijos y cómo es Dios, ¿no? Entonces, Dios aquí, yo dije, bueno, la compró. Cuando leí la compró, dije, bueno, así Jesús nos compró a nosotros, ¿no? O sea, aquí Oseas compró a esta mujer pecadora y que aparte recayó en su pecado, y de todos modos la perdona y la rescata y la compra, así como Jesús nos compró con su sangre preciosa, ¿no? Jesús no nos compró con monedas, nos compró con su sangre, con su sacrificio, con su vida nos compró y nos perdonó y nos hizo una promesa, ¿no? Y esa promesa la sigue cumpliendo. Y la mujer es como ese pueblo, como esos hijos, como esos que queremos estar con Dios y que recibimos a Jesús en nuestro corazón, que nos limpia, pero a veces
volvemos a caer en lo que no tendremos que volver a caer. Entonces dije, bueno, pues todavía más llena de amor la historia, ¿no? Porque no es un hombre, no es nada más la historia de un hombre con una mujer pecadora, es la historia de Dios con nosotros. O sea, cómo Dios nos toma, nos saca. Si de repente nos tropezamos, aunque Él siempre está con nosotros para sostenernos, para guiarnos, pero a veces somos un poquito necios o no sé, quizá malagradecidos, olvidadizos, y regresamos a eso que no es agradable a Dios, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de cómo el pueblo de Israel era idólatra, ¿no? Les gustaba tener sus fiestas con esas adoraciones a otros dioses, no eran agradecidos ni siquiera se daban cuenta de tantas bendiciones que Dios les daba, ¿no? El sustento, la casa, el techo, la salud, y Dios sí está, o sea, sí los puede ver, sí los ve como son pecadores. De hecho, por ejemplo, aquí cuando le da el nombre a los hijos de Gomer y Oseas, pues son nombres pues duros, ¿no? Por ejemplo, a la niña le pone el nombre de Lo Ruhamá, que quiere decir no compadecida, ¿no? Y a uno de los hijos le pone de nombre Lo Amí, que quiere decir no pueblo mío. O sea, sí sabe lo que ellos son, esos hijos, ¿no? Nosotros, que de repente es como si no fuéramos de él, ¿no? Sin embargo, después les cambia el nombre y les pone entonces, en lugar de no pueblo mío, ya es pueblo mío. Y en lugar a la niña de no compadecida, ya es compadecida. Entonces acepta a esos hijos también, ¿no? Y a nosotros así nos acepta y nos cambia el nombre de que teníamos, de que no éramos hijos de Dios, y ahora somos hijos de Dios, ahora somos sus hijos. Él nos da esa paternidad, ese nombre de sus hijos, y nosotros tenemos ya también, lo tenemos a Él adentro, tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos su nombre, sobre todo nombre, y sabemos que podemos usar, y estamos comprados por la sangre preciosa de Jesús, y entonces estamos perdonados y somos amados y somos guiados. Entonces, para mí fue muy muy bonito, muy conmovedor esta historia, cuando empecé a ver que no es nada más la historia de amor de dos personas, ¿no? Sino la historia de amor de Dios con nosotros, hacia nosotros. Y eso me conmovió mucho, pero sí la otra, eso fue por una parte, pero la otra parte fue esa tendencia que tenemos muchos y que hay que trabajar en ella, acerca del juzgar, ¿no? Yo de repente, por ejemplo, hay algunas personas que no son cristianas, o que son más bien como que quieren así como que nada más estarnos picando a ver en las historias que nos enseña la Biblia, a ver dónde está la falla y dónde está el error, ¿no? Y a veces me dicen, ay, pero por ejemplo con esta historia, pero, o sea, ¿cómo? Es la crítica viéndolo nada más en esa forma humana, ¿no? Del error, de criticar, pero pues Dios nada más está viendo cómo se matan entre sí, no hace nada, o como no ven esa enseñanza
y que todos estamos en esa misma facilidad para caer, ¿no? Y cómo Dios aquí no nos está hablando de cosas, todo el tiempo de cosas bonitas con florecitas y con estrellitas, sino nos está enseñando cómo es nuestra naturaleza pecadora o pues de maldad. Sin embargo, hay una enseñanza en la que nos demuestra la naturaleza de Dios, que es misericordioso, que es justo, que es paciente, que es amoroso, que es tan excepcionalmente diferente de nosotros, aunque somos hechos a su imagen y semejanza, pero Él es tan perfecto que a veces no lo pueden entender, sobre todo las personas que no se acercan a su palabra, ¿no? Que no tienen a Cristo en su corazón o que son nada más criticadoras, ¿no? Que critican los actos de los hombres que vienen referidos aquí, pecaminosa, sí, pecaminosa es nuestra naturaleza, pero no pueden ver más allá. Entonces, cuando yo empecé a tener estos dos pensamientos, por un lado el amor de Dios y su misericordia y su perdón y todo lo bonito de esta historia, y después, bueno, y si estuviera en la otra parte, ¿no? Que todos llegamos a caer del juzgar, del criticar. Entonces, bueno, pues lo primero que me recordé fue que el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios cubre multitud de pecados. Cubrir no quiere decir que los guarda así como algo que es un secreto y que va a pasar por alto, pero de todos modos se va a quedar ahí, ¿no? Como un secreto no bueno. Cubre multitud de pecados porque todos los pecados que podamos tener, que son muchísimos, el amor de Dios los puede limpiar, y el cubrirlos es que sí nos perdona por su amor. Claro, nosotros tenemos también que arrepentirnos, pero a veces, muchas veces antes de que nos arrepintamos, de todos modos, Dios primero nos ama y su amor nos sigue protegiendo y sigue cubriendo esos pecados, porque con tanta paciencia que tiene y tanta, yo creo que esperanza en nosotros también, nos espera para que cambiemos, y entonces nos cubre con su amor y nos va sacando y nos va ayudando y nos va limpiando hasta que salimos de ese pecado, ¿no? Claro, como todavía no somos perfectos, pues hay muchos pecaditos ahí que Dios tiene que cubrir con su amor, pero para sacarnos, no para dejarnos en el pecado. Entonces, pues lo primero que me vino a la mente acerca de ese amor es cómo cubre tantos pecados el amor de Dios. Esta mujer Gomer, tantos pecados que pudo haber tenido, sin embargo Dios perdonó esos pecados, ¿no? Y Oseas fue por ella, porque Dios así va por nosotros, ¿no? Y así cubre con su amor ese pecado, como Dios cubre el pecado de nosotros. Después dije, bueno, en esta cuestión de juzgar, ¿qué es lo que Dios nos dice, ¿no? Y bueno, ya lo hemos visto y escuchado y leído muchas veces. Por ejemplo, aquí en Romanos 2:1. Vamos a Romanos 2:1. En Romanos 2:1 nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, pues aquí Dios nos está recomendando que no juzguemos, ¿no?
porque pues si nosotros estamos condenando y estamos apuntando, es como, yo digo, es como si fuera un espejo. Estamos con el dedo así, pensamos que estamos señalando a alguien, pero hay un espejo y ese dedo también se puede venir contra nosotros. Entonces, en lo que juzgamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos. Nosotros no somos quien para juzgar. Aquí el único juez es Dios, y nosotros tenemos que aprender a no juzgar. Dios nos recomienda que no juzguemos. Entonces, no somos libres, como decía, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, cuando querían apedrear a esa mujer pecadora. Y pues la verdad es que Dios nos enseña continuamente que no nos conviene juzgar, porque nos condenamos también a nosotros mismos, y nosotros somos susceptibles de ser juzgados. También nos dice en Mateo 7:1, dice, bueno, otra vez, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Bueno, es una recomendación con una advertencia, ¿no? No juzguemos, porque así como con la vara que mides, serás medido. Yo diría, bueno, yo saco mi regla, mi cinta para medir, y puedo ver a alguien y, va a ser así a mi vista, es una interminable lista de pecados y cosas que tendría que cambiar, ¿no? Pero qué tal que esa regla me la pongo a mí y a lo mejor hasta falta, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría que me juzguen. Entonces, ¿por qué juzgar a otro? Y Dios, aquí Jesús en Mateo, pues nos está diciendo, ¿no? Ten cuidado de cómo juzgas, ¿no? Ten cuidado de juzgar. Después en Lucas 6:37, son todos versículos que hemos escuchado y hemos leído. Lucas 6:37. Aquí está. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, bueno, aquí ya nos añade un ingrediente más, ¿no? Perdona para que seas perdonado. Entonces, ni tenemos que juzgar, hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que a veces es muy difícil. El juzgar yo me pienso cuánto hay de que empiezan a juzgar en la mente y de repente se nos escapa compartir con alguien nuestra sabia opinión de que estamos juzgando a alguien, y entonces empieza la habladuría, ¿no? Y eso no es agradable a Dios, y es tan fácil caer en eso, hermanos. O sea, de verdad, yo me acuerdo antes cuando iba con una tía tiene su salón de belleza, ella iba ahí con ella a hacerme así lo que yo quería, ¿no? A pintarme el pelo, o a mis uñas, o lo que sea. Y entonces, pues somos la mayoría mujeres, ¿no? Y pues empieza a platicarse de lo que sea, de la televisión, de X. Hay tantos temas de qué platicar y las mujeres lo sabemos muy bien. Y de repente no faltaba pues, pues es que ya supiste, o pues es que fulanita, fulanito, y pues a lo mejor no era chisme de nosotros, pero ahí estaba el chisme, ¿no? Y las orejas así como que hasta se hacen como antenas, así, se alargan, y empezamos a escuchar. Y entonces toda esa juzgadera, todo ese juicio, se nos va metiendo, se nos va adentrando en nuestro corazón, ¿no? A lo mejor no decimos nada, pero empezamos a pensar, qué barbaridad, ¿no? Y cuando a lo mejor no platicamos con esa persona porque ni era nuestra conocida, pero ya nos enteramos de todo el chisme,
y llegamos a nuestra casa o con alguien más y entonces, ay, no me puedo aguantar y a alguien más le comento. Ay, pues, ¿qué crees? Que ni conozco a la del chisme, pero yo hoy escuché esto. Y entonces lo comparto y empiezo a hablar palabras ociosas, ¿no? No solo las groserías son palabras ociosas, los chismes también. Y eso no le agrada a Dios. Entonces, yo me acuerdo que antes, hace tiempo, antes, realmente antes de estar en Cristo, bueno, creo que hasta me dolía la mandíbula cuando iba, ¿no? Porque entre lo que nos reíamos y todo lo que se platicaba y todos los temas, siempre había algo que criticar, ¿no? Algo que opinar de alguien más. Y bueno, cuando empecé a congregarme y pues nuestro pastor nos empezó a dar palabra y a reflexionar acerca de muchas cosas que no le agradaban a Dios, que había que ir transformando, una de esas era eso de la habladuría, ¿no? Entonces, de repente, empecé a ir yo sigo yendo con mi tía a su salón de belleza, y de repente me di cuenta que ya no platicaba, ¿no? Yo, sí seguían hablando los demás, pero así, yo hasta me sentía rara, ¿no? Así como que, ay, pues a lo mejor mi tía piensa que estoy enojada, o ella luego pensaba que yo tenía sueño, ¿no? Porque ya, o sea, primero sí fue consciente, o sea, así como que iba a decir algo y mejor ya no decía. Y después se me fue haciendo la costumbre, ¿no? Y de repente, así como que quiere salir alguna cuestión de algún vecino, no sé, y se siente, ¿no? Así ay, qué buena oportunidad para juzgar, pero, pero sí realmente, pues el Espíritu Santo sí hace que me duela mi pancita y que diga, ay, mejor no me regreso allá, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué me pongo a juzgar si yo no quiero que me juzguen? Y vaya que tendría muchas cosas de que ser juzgada, ¿no? Pero, pues a mí Dios me recomienda que no juzgue y que mejor perdone. Entonces mejor ni oigo los chismes, perdono, porque yo sí anhelo el perdón de Dios. No sé ustedes, hermanos, pero eso de juzgar, pues hay que hacerle caso a Dios, como en muchísimas cosas. No hay que juzgar, mejor hay que perdonar. Y bueno, otra cosa que también dije, bueno, a ver, pero sí, como, a lo mejor como hermanos, ¿no? Como hermanos en Cristo. A veces nos damos cuenta que alguien, y todos, entre todos, nos está haciendo algo que no debería de hacer, o que no debería de decir, ¿no? Y dijo, bueno, pero entonces esto, o sea, sí, Dios es el juez, pero pues sí, que nosotros qué vamos a hacer, nada más vamos a dar por sentado todo, o vamos a darles el avión a todos, aunque se esté haciendo lo que no se debe de hacer. O sea, porque hay diferentes como niveles de juzgar, podríamos decir, ¿no? Las cosas así superficiales que podemos dar, así como que, ay, pues eso ni me importa y lo paso de lado y pues sí, son chismes, pero ay, a mí eso ni me interesa, ¿no? Y podemos ver a lo mejor cosas un poquito más graves, ¿no? Que alguien puede hacer, hermano o no hermano. Cuando no son hermanos en Cristo, pues bueno, a lo mejor podríamos acercarnos y darles un consejo, ¿no? A lo mejor nada más, mejor le pedimos a Dios que los ayude a salir del error, que conozcan a Cristo, para que puedan recuperarse de eso que están padeciendo. Pero
entre nosotros, entre los hermanos en Cristo, a lo mejor también a veces, bueno, muchas veces hay juicios, ¿no? Pero debemos de estar atentos a que no sean estos juicios ligeros, así como frívolos, porque hay como una diferencia entre juzgar y poder darnos cuenta de lo que no es ese juicio, que es el de pensar. Tenemos que hacer un juicio de lo que está pasando para nosotros no caer en eso, y también para poder ayudar a alguien más que necesita salir de esa conducta, ¿no? Entonces, fíjense, yo encontré aquí en Mateo 7:6, Mateo 7:6. Bueno, fíjense cómo si tendemos que aprender a discernir, ¿no? En esta cuestión del juicio, en qué juicio estamos, ¿no? Dice, bueno, aquí empezamos con Mateo 7:1, que ya lo habíamos leído hace rato: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Y después dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, nosotros estamos, aquí por ejemplo que dice no deis lo santo a los perros, es que nosotros sí tenemos que discernir lo malo de lo bueno. Entonces ese es un juicio de la acción, ¿no? No un juicio de la persona. Estamos en un juicio de la acción. En ese juicio de la acción, nosotros estamos entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Ajá. Y alejarnos de lo malo. Para eso nos sirve ese juicio. Para eso nos debe de servir ese juicio, para alejarnos de lo malo. Aquí, por ejemplo, en Mateo 7:16, bueno, en 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Que a lo mejor hasta nos dan nuestras palmaditas en nuestros pecados, ¿no? En lugar de ayudarnos a salir, nos dan nuestras palmaditas. Esos son lobos con vestiduras de ovejas. Por sus frutos los conoceréis. En el 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, cuando nosotros queremos dar un buen fruto, tenemos que aprender a discernir lo bueno de lo malo, y para eso tenemos que emitir un juicio. Pero ese juicio no tendría que ser para juzgar al otro, sino para juzgar lo correcto de lo incorrecto, quitar lo incorrecto, seguir lo correcto, para poder dar un buen fruto. Para eso sirve un juicio. Ese es el juicio que nosotros tenemos que aprender a tener en nuestras vidas, no el juicio de la crítica a los demás, ¿no? Porque cuando Jesús nos dice que no juzguemos, no es así como que, bueno, pues no juzgues nada, todo está bien, ¿no? Y ya, vivamos la vida, no se preocupen de nada. No, es porque todos podemos caer en eso que estamos criticando, pero todos queremos que nos perdonen de nuestras faltas, pero también nosotros tenemos que aprender a discernir con un juicio de nuestra mente, de nuestros actos, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios quiere que
que saquemos de nuestra vida, ¿no? Entonces, fíjense, a Jesús no le agradan los juicios ligeros. Y hay una historia en Lucas 7. Vamos a Lucas 7. Lucas 7, 36. ¿Sí? Esta historia también la hemos escuchado varias veces y leído. Habla de va Jesús a la casa de un fariseo, de Simón, fariseo, y lo invitan a comer y Jesús se sienta a la mesa. Entonces aquí dice en el 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, la mujer comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces el fariseo vio esto, y le dijo que esa mujer era una pecadora. O sea, ¿cómo se dejaba tocar siendo él, Jesús, quien era? ¿Cómo se dejaba tocar por una pecadora? ¿No? Y además estaba ahí gastando, no sé, tocándolo y además poniéndole perfume, ¿no? Gastando ahí el perfume en los pies de Jesús. Entonces, pues el fariseo estaba muy enojado porque juzgó por encimita, o sea, juzgó con el prejuicio de esta mujer pecadora, viene y toca aquí a Jesús, ¿no? Y además llora y la juzgó así, por lo fácil, por lo superficial. Entonces Jesús le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le cuenta la historia le da el ejemplo, ¿no? De un acreedor que tenía dos personas que le debían, uno le debía mucho, otro le debía menos, y ellos no tenían cómo pagarle, y entonces este acreedor le perdonó la deuda a los dos por igual. Y entonces aquí le pregunta al fariseo, di pues, ¿cuál de ellos le amará más al acreedor, ¿no? O sea, ¿cuál va a estar más agradecido? Y Simón le responde, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. O sea, seguramente Simón no estaba relacionando esto que estaba criticando a la mujer con este ejemplo que le estaba poniendo Jesús. Entonces Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, que pues era una costumbre, ¿no?, de amabilidad, que se pudieran limpiar los pies el invitado cuando entraba a una casa como invitado. No me diste agua para mis pies, mas esta, la mujer, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y entonces Jesús voltea y le dice a la mujer, tus pecados son perdonados. Entonces aquí Jesús, pues yo creo que sí estaba como reprendiendo a este fariseo que juzgó por encimita a esta mujer que veía la bondad de Jesús, el amor de Jesús, se atrevió a ir a tocarlo, a besar sus pies, o sea, le dio en muestra de agradecimiento, de amor limpio, ese trato a Jesús, ¿no? Ese cuidado, ese detalle de amor, ¿no? De limpiar sus pies, ponerle el aceite, el perfume, pues con su cabello limpiarlo.
Y aquí Jesús le está diciendo a este fariseo, pues tú estás juzgando por encimita, pero esta mujer yo la perdono, ¿no? ¿Por qué? Porque ella sabe que ella ha pecado tanto que con qué agradecimiento está recibiendo el perdón. Ella necesita ese amor perdonador, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo a Jesús no le agrada esa costumbre que tenemos muchos de juzgar por tan superficialmente, a veces sin ver, y gracias a Dios que Dios nos ve con esos ojos de amor, que puede ver realmente el corazón de las personas. Y bueno, yo a veces, muchas veces he escuchado eso de, bueno, pero Dios ve nuestro corazón, y así como que ya uno se excusa de muchas cosas, ¿no? A veces digo, pues ay, nanita, porque sí, Dios ve nuestro corazón. Pero si nosotros empezamos en este camino de buscarlo y seguirlo y querer agradarle, aunque tengamos nuestros pecados que seguimos teniendo cada vez menos, Dios ve esa intención de restauración, de cambio, de arrepentimiento sincero. Y entonces él no nos está juzgando por encima, él nos está, pues sí puede ser juzgando, pero no con lo que nos merecemos, sino con toda esa gracia que él tiene para nosotros, de ver que tenemos algo bueno que dar, algo bueno a lo que vamos a llegar si tenemos el amor de Dios. Entonces él nos perdona, y ese juicio superficial, él no lo hace. Él ve más allá, y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Por eso nos da tantos ejemplos, tantas veces nos dice que no juzguemos, y que no juzguemos, y que no juzguemos, y que mejor perdonemos. Porque pues bueno, es lo que él sabe que es bueno para nosotros. Y también dije, bueno, pensé, bueno, ¿cómo podríamos nosotros en esta cuestión del juicio, de juzgar, o de discernir lo bueno y lo malo, y si queremos ayudar a lo mejor a alguien, primero, bueno, a poder salir de ese pecado, primero, pedirle a Dios que nos dé de su amor, de su paz, de su paciencia y de su misericordia, y poder orar por esa persona, que nos dé las palabras y el momento oportuno para acercarnos, que nos dé una oportunidad para acercarnos a esa persona, y no hablarle con el juicio por delante, sino con el amor, ¿no? Yo me acuerdo que a los niños había una clase en la que hablábamos del amor de Jesús, y hablábamos de unos lentes, ¿no? Hacíamos unos lentes así de corazoncito, y entonces nos poníamos los lentes de Jesús, que era como él nos veía, con ojos de amor, y entonces pues nos perdonaba y nos decía cosas bonitas, y hacemos el ejercicio con los niños de quítate los lentes y cómo ves a tu compañero, ¿no? Y a lo mejor te enojaste por esto, o con tu hermano, ponte tus lentes de cómo nos ve Jesús, tus lentes de amor, nos ponemos nuestros lentes de corazón, y entonces hacemos el ejercicio de, bueno, yo te veo con amor, entonces te perdono. Entre los niños pues se daban un abrazo, o se decían que se amaban, ¿no? Era muy bonito con los niños. Entonces nosotros también así cuando tenemos esa cerca a alguna persona, o quizás hasta nosotros mismos, ¿no? A veces necesitamos poner nuestros lentes y vernos en el espejo y también vernos con ese amor, y cómo pedirle a Dios esa guianza para ver cómo le vamos a hablar al otro, ¿no? Porque sí a veces se necesita que se den cuenta, no sé, a lo mejor
no sé, que están hablando siempre como, no sé, diciendo cosas contrarias a lo que son para Dios, o a lo mejor podemos percibir que son iracundos y de alguna forma hay que ayudarles a que se reconozcan que esa ira no está, no es lo correcto, y darles esas palabras que, no con juicio sino con amor, esas palabras que necesitan. Entonces, por ejemplo, aquí en Gálatas 6:1, fíjense, dice, a ver, perdón, dice, bueno, aquí, fíjense, en Gálatas, en Gálatas 5:22, me regreso un poquito, habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, ¿no? Mansedumbre, templanza. Entonces, fíjense, cuando se trata de juzgar en el sentido ay, estoy así machacándole al otro, criticando, el juicio que es la crítica, pues no estamos en ese fruto, ni con amor, ni con gozo, ni con benignidad, ni nada de eso. Estamos en todo lo contrario. Y nosotros lo que queremos y necesitamos, como hijos de Dios, es dar buen fruto, ¿no? Un buen fruto con todo esto. Entonces, nosotros necesitamos poder discernir lo bueno de lo malo, hacer un juicio que es entender esta diferencia, seguir lo bueno, y entonces si la falta es de algún hermano, alguna persona con la que tenemos la suficiente confianza para hablar, y que Dios nos dé esa oportunidad, es hacerlo con amor. Ajá. Sobre todo con amor, con paciencia y ser muy benignos. Ajá. Aquí dice en Gálatas 5:24, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Ja? Hay que tener cuidado, nosotros no somos los más santos, a lo mejor nos damos cuenta de la falta del otro, pero el otro seguramente también se va a dar cuenta del de nosotros. ¿Cómo queremos que nos hablen? ¿Cómo nos gustaría que algún hermano nos hable, nos haga caer en esa falta pequeña o grande en la que estamos pues regresando o cayendo? A lo mejor ya dejamos una falta, pero ahora vamos con la que sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo nos gustaría que nos hablaran? ¿En su carne? O que ellos estuvieran en el Espíritu hablándonos, ¿no? Y que ellos estén dando muestra del fruto del Espíritu cuando nos hablan a nosotros, ¿no? A mí me gustaría que cuando me dicen algo que estoy haciendo que no está bien, si me lo dicen, pues que no me lastimen. Eso sería me va a lastimar porque me van a hacer que me dé cuenta de algo que no está bien, pero si se hace con amor, pues es mejor, ¿no? Es más fácil. A lo mejor pues sí me da pena, siento feo, pero no quiero que me lo digan señalándome con el dedo, viéndome feo, no lo sé, con palabras que me lastimen, ¿no? Que me lastimen más que la realidad de lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces aquí en Gálatas 6:1 dice, hermanos, es un ejemplo de cómo hablar con otro. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, pues aquí o sea, como que, fíjense, de la historia esta de Gomer y Oseas, tan bonita del amor, superficialmente el amor de un hombre y una mujer, después pasamos a ver cómo es un ejemplo del amor de Dios y su pueblo, y la iglesia, ¿no? Y el pueblo de Israel, que fue muy rebelde y sigue siendo, así como nosotros. Sin embargo, Dios en su misericordia rescata, perdona. Sin embargo, después también viene esa otra parte, en esta misma historia, la otra parte es la tendencia al juicio, que yo, eso fue mi segundo pensamiento. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros? Después entender que Dios nos recomienda no juzgar, porque después así nos pueden juzgar a nosotros, porque no nos gustaría que nos juzgaran como los hombres juzgan, ¿no? Después entender que las dos partes que son de juzgar, ¿no? Juzgar para culpar y juzgar como un entendimiento, como que tengamos ese discernimiento de lo bueno y lo malo. Lo bueno es de Dios, las cosas de Dios son lo bueno, no es que lo bueno es de Dios, las cosas de Dios es lo bueno, y lo que no es de Dios hay que desecharlo. Y después, ya que discernimos, ya que vimos que hay esto que está mal en otro o en nosotros mismos, entonces, ¿cómo tratar con eso? Bueno, con el dando fruto, ¿no? Dando fruto para el hermano, para el amigo, para nosotros, para Dios, siendo misericordiosos, hablándonos en amor, poniéndonos los anteojos de Jesús, tratando de vernos como nos vería Jesús, como nos ve. Y después, ya que Dios nos dio la oportunidad, nos la da, si tenemos que ir con el hermano, con el amigo, con nosotros mismos, hacerlo de una forma espiritual, con espíritu de mansedumbre, y cuidándonos de no vanagloriarnos nosotros, poniéndonos como un ejemplo, ¿no? De rectitud, pureza, perfección, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí mismo estaríamos nosotros cayendo en una falta. No somos más que nadie, sino más bien es como un complemento de ese amor, ¿no? Te digo esto no porque, a lo mejor no es porque a mí me molesta, yo te dejo de ver y tu pecado ni me acuerdo, ni me importa, ni nada, ¿no? Pero sí nos importa porque, sobre todo, es por ese amor que debemos de sentir al otro, ¿no? Ayudarle a lo mejor a ver esas, pues esas oportunidades de mejora, ¿no? Para ponerles un nombre así más más ánimos, son oportunidades de mejora, y todos tenemos, gracias a Dios, en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, esas oportunidades de mejora, y Dios nos ayuda, Dios está ahí. Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder discernir, para poder ayudarnos, primero a nosotros mismos, así como aquí leímos, primero viendo nuestra
viga para después poder ayudar al hermano a quitarle la astillita en su ojo. Ajá. Y con todo cuidado, con toda espiritualidad, con todo el amor, con toda la mansedumbre, y dar buen fruto de esta forma. Y pues bueno, es lo que yo quería compartirles hoy. Y se me hizo muy muy, no sé, me gustó mucho ver cómo una historia me llevó así a otros temas, ¿no? No nada más el amor romántico, que fue por lo primero que le mandé a mi esposo esta historia. Ay, qué bonito, la perdonó, y el amor, ¿no? Sí es el amor, pero alrededor hay un montón de cosas también, ¿no? Sin embargo, el amor siempre es lo que prevalece y es lo más maravilloso de Dios, ¿no? Su amor, el amor a nosotros y cómo nos va guiando. Pues bueno, hermanas, es lo que quería compartirles hoy. Y pues bueno, me despido. Les agradezco su paciencia, su atención, y pues nada más vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor bendito, por esta palabra que me diste, Señor, por irme llevando a diferentes aspectos que tú querías que yo viera de esta historia, Señor, a la que me trajiste. Te doy gracias, Padre, y te pido que nos ayudes a recordar lo que tú quieres que hagamos, Señor, y recordar de tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanas. Bendito seas por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos vemos, hermanos. Gracias. Que descansen.